¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición especial de Senado Noticias. En esta jornada de día martes 14 de enero los invito a revisar noticias legislativas. Comenzamos de inmediato con temas relacionados a la sala del Senado porque se aprobó en general tras un intenso debate la modernización tributaria, una iniciativa que se encuentra en segundo trámite legislativo y que además estuvo 2 meses en plena discusión en la Comisión de Hacienda. El proyecto tiene como objetivo avanzar hacia un sistema tributario más moderno, simple y más equitativo que promueva la innovación y el emprendimiento, incentive el ahorro y la inversión con un marco legal más preciso. Se estructura sobre la base de 4 pilares básicos: medidas pro inversión y otras relacionadas, régimen pro pyme, transformación digital y certezas tributarias y modernización de las normas tributarias de nuestro país. Pasemos a revisar algunas reacciones de la sala. En materia tributaria se hace un esfuerzo y se camina en la dirección correcta al poner el acento en una tributación más progresiva, pero sigue siendo extremadamente desequilibrada la forma de recaudar en Chile, en donde los impuestos indirectos suman alrededor de un 50% proporcionalmente del total de lo recaudado, en circunstancias en que deberíamos tener un acento más fuerte tal vez en los impuestos a la renta. Tenemos el desafío de aumentar en forma sistemática la recaudación para costear el mayor gasto social y enfrentar desigualdad y mayor inversión. No nos cerramos a reducir algunas tasas, incluso las de impuesto corporativo, si ello está suficientemente compensado con aumento en los impuestos a la renta de los más ricos. Lo relevante es aumentar los impuestos directos efectivos, que hoy en nuestro país alcanzan apenas un 1,5% del PIB, contra un 12% de las naciones que miramos como modelo cuando tenían nuestros ingresos. No puedo dejar de señalar la importancia de que este proyecto se convierta en ley lo antes posible para crear condiciones de mayor certeza en nuestro país, entregándole de esta manera mayores y mejores herramientas a la economía chilena, que tan golpeada se ha visto por estos últimos hechos de violencia. Disminuir las incertidumbres es una tarea vital para que nuestra economía se recupere, y este proyecto de modernización tributaria va en esa dirección. Y se hacen medidas que, claro, dentro del realismo, no es que a mí me entusiasmen, se aplica la norma de integración a las pymes, mejorando, incluso ampliando la base sobre la cual las pymes podían integrar en el sistema anterior, lo que obviamente es bueno. De aquí para adelante es lo importante. Me parece que si alguien dice, bueno, este es el primer paso, y aquí tenemos que subir todos los impuestos, sería una mala decisión. Pero despachar en general y en particular un proyecto de esta magnitud, creo que realmente se excede nuestras posibilidades de análisis. Y yo quiero ser muy franco, en ese sentido no podemos reservarnos nada porque ya votándolo ahora el proyecto va a quedar despachado esta tarde, no tenemos más cosas que decir. Yo creo que sin embargo es importante comenzar reconociendo el cambio de fondo que ha existido aquí. A partir del mes de octubre hasta ahora, y señalando que este proyecto tiene una impronta muy diversa de la que teníamos hasta hace 4 meses atrás. Seguimos avanzando en otras noticias porque para mejorar la transparencia y la calidad del impacto del gasto público del presupuesto nacional se firmó un importante protocolo. Es un documento que fue firmado por el presidente del Senado, Jaime Quintana, y de la Cámara, Iván Flores, junto al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quienes firmaron este documento de acuerdo que apunta a hacer más efectivo el uso de los recursos públicos. El documento contempla participar en la definición de una agenda de modernización del sistema presupuestario y de la calidad y eficiencia del gasto público. Realiza las acciones y planes necesarios para facilitar el acceso a la información de manera más completa, pertinente, oportuna y comprensible a la ciudadanía. Apoyar en la realización de un diagnóstico de proceso presupuestario en Chile, potenciar también la aprobación de medidas administrativas o de carácter legal. Las diversas instancias institucionales que intervienen en el proceso presupuestario también deben ser modernizadas. Importante acuerdo que pasemos a revisar a continuación reacciones. Hay por sobre todas las cosas una responsabilidad con el presupuesto, y yo creo que eso es lo central hoy día, que eso nos invite a una modernización del sistema presupuestario en su conjunto, con acciones concretas que tanto el Senado como la Cámara, como el Ministerio de Hacienda, como la DIPRES van a poder llevar adelante para tener un sistema más transparente donde accedamos en términos de información
el Ejecutivo y el Congreso de la misma manera, donde compartamos la misma información, eso se hace fundamental. Nos obliga a nosotros, y hablo por nosotros aquí como parte del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto, a presupuestar mejor. Y ese esfuerzo nos lleva evidentemente al proceso presupuestario en el cual el Congreso de la República juega un rol mayor, fundamental, me atrevería a decir. Como decía los presidentes, nos obliga también a romper la inercia, a tratar de buscar formas de romper el statu quo, la forma tradicional en que hemos hecho las cosas en materia de la discusión presupuestaria, pero también de los insumos presupuestarios. Y yo me alegro y agradezco la buena disposición tanto del presidente del Senado como del presidente de la Cámara de querer avanzar juntos en esto. Efectivamente, nosotros podríamos haber avanzado solo desde el Ejecutivo en esta misma dirección, pero nos pareció fundamental involucrar al Congreso en esto. Y cambiamos de tema. En votaciones divididas, finalmente la Sala del Senado despachó un tercer trámite la conocida Ley Antisaqueos o Anti-Encapuchados. Este articulado modifica el Código Penal para tipificar acciones que atenten contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública a través de medios de violencia o intimidación también de las personas, y fija penas para el saqueo en caso de alteración del orden público. La iniciativa quedó en condiciones de cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputados, la que se espera pueda pronunciarse entre hoy y mañana respecto a los cambios que se introdujeron en el Senado. Quienes estuvieron a favor de la iniciativa manifestaron que es fundamental dar herramientas para garantizar el libre desplazamiento de las personas y sancionar eficazmente a quienes roben o saqueen en caso de calamidad pública, alteración y desorden público. Si bien todos coincidieron en condenar los hechos de violencia, el vandalismo, quienes no estuvieron por aprobar este proyecto lo hicieron porque sostienen que no es necesario este tipo de legislación en nuestro país. Pasemos a revisar todas las reacciones. Primero, lo que hace este proyecto, tal como lo planteaba en la discusión en la sala, es sancionar hechos violentos. Yo descarto tajantemente que un proyecto de esta naturaleza pueda aplicarse, como dijo un senador, a la performance de las tesis. Siempre es bueno leer el proyecto. Se establece solamente que se sanciona a aquellas personas que interrumpen o impiden totalmente el desplazamiento de personas usando violencia o intimidación y además con objetos. Logró la mayoría para aprobar, a mi juicio, dos normas que son esenciales. Uno, el que utiliza la violencia o la intimidación para impedir la libre circulación a otro va a ser sancionado. Aquel que trata de dañar, que le lanza piedras, que le lanza elementos contundentes a otra persona, va a ser sancionado. Es decir, proteger a las personas, proteger a los millones de chilenos que quieren vivir en paz y tranquilidad. Y además se eleva, como usted bien dice, la penalidad para todo el tema de saqueo, y quien usa los saqueos en la vía pública, terremoto del año 2010, y roba supermercados, destruye tiendas, también va a tener una sanción. Hemos perdido una gran oportunidad. No existe el delito en el Código Penal de saqueo, no está tipificado. Y hoy día, en el último artículo, al final, cayéndose de la ley, aparece la palabra saqueo después de relevar una serie de conductas. Creo que perdimos una gran oportunidad porque todo se centró, lamentablemente, más bien en separar a los violentistas de los no violentistas. El que pasa baila. Si para que eso sea efectivo tiene que haber carabineros. Para que no haya saqueo tiene que haber carabineros. Y los saqueos ocurrieron porque en muchos lugares no hubo carabineros. Más allá de la cuantía de la pena, lo importante es que sean suficientemente disuasivas, de tal manera de evitar que se produzcan situaciones de violencia, de evitar que se produzcan situaciones de saqueo, de evitar, en definitiva, que se impida la libre circulación de las personas, de los vehículos. Nosotros esperamos que la Cámara de Diputados lo pueda ratificar esta semana y quede en condiciones de ser promulgado para ser ley, porque necesitamos este tipo de instrumentos, como decía, para poder dar señales claras y precisas de que en nuestra sociedad la violencia no tiene espacio, la violencia tiene que ser rechazada. Y ya se inauguró la 9ª versión Congreso Futuro Año 2020, actividad de ciencia, tecnología e innovación que estará marcada por la crisis social. Todos los detalles en el siguiente informe.
Ideas para un nuevo mundo es la consigna que inspira esta 9ª versión del Congreso del Futuro, un lema que cobra especial relevancia en el marcado contexto de crisis social y político que vive nuestro país. El evento se alza como uno de los más importantes del planeta y se anticipa los próximos desafíos como sociedad, pero en particular, dado el convulsionado escenario, pretenderá ser un aporte al reencuentro nacional del nuevo Chile, posterior al estallido del 18 de octubre. Un mundo que es mucho más complejo de gobernar, infinitamente más desafiante, y eso lo sabemos bien en Chile a propósito de la revolución social que estamos viviendo desde el pasado mes de octubre. Un fenómeno que no es solo nuestro, pues se repite con bastantes similitudes en diferentes países. Es un verdadero cambio de época. Chile es parte de un ecosistema, lo que está pasando en Chile está pasando en muchos lugares del planeta y lo que está pasando en Chile va a pasar en muchos lugares y rincones del planeta, y por eso es fundamental, y por eso que a pesar de las dudas, de los temores, tomamos la decisión de generar un espacio de reflexión, porque la reflexión hoy día es urgente. Cerca de 80 grandes pensadores científicos y humanistas, destacando una amplia participación de exponentes mujeres, entre ellas 2 premios Nobel, se darán cita en Santiago y en regiones hasta el 17 de enero. Pero no solo el momento social y político atenderá a esta cita de 5 días, cómo convivir con el cambio climático, la inteligencia artificial y la proyección del feminismo son parte de los desafíos mundiales que abordará este evento, buscando avanzar en ello, involucrando a todos los actores sociales. Invertir en la ciencia e en la ingeniería es invertir hacia el futuro. Esas soluciones vendrán de la tecnología y de la ciencia trabajando en conjunto con los políticos y los sociólogos. Ciencia y tecnología como agentes transformadores y la necesidad de potenciar su desarrollo en vista de las oportunidades. En esa línea enfatizó su discurso tanto la academia como el ejecutivo en la noche inaugural, y es que destacan que el Congreso del Futuro aportará además a ampliar la visión y el conocimiento para construir nuevos caminos como país. Que la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación son agentes transformadores claves para que Chile alcance un desarrollo sostenible e integral. Y además que por tratarse de nuevos desafíos y un camino propio, hay que hacerlo reconociendo necesariamente que no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo hacer este camino propio y que nuestra única opción es avanzar de manera colectiva. Necesitamos comprender estos eventos para iniciar nuevos caminos y llevar a cabo transformaciones profundas, las transformaciones profundas que requiere nuestra sociedad. Santiago, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Biobío, la Araucanía, Los Ríos, Magallanes y Aysén serán sede de este Congreso del Futuro 2020 y desde donde surgirán las ideas para un nuevo Chile y un nuevo mundo. Las 5 jornadas están abiertas a todo público y en ellas se puede participar registrándose en el sitio congresodelfuturo.cl o podrá seguir las charlas magistrales vía streaming por la señal del canal del Senado. Y como lo veíamos en la presente nota, Congreso Futuro año 2020 está presente en 8 regiones de nuestro país. Una de ellas es la región de Valparaíso, que durante este martes tuvo una actividad en el Salón de Honor del Congreso Nacional. Allí expusieron la doctora Kate Deblin sobre inteligencia artificial e interacción social y el sex robot. También el doctor Rob Knight, que planteó un interesante debate sobre microbiología con enfoque en la salud y ecología, biología de la evolución. También estuvo presente en un panel la doctora Catherine Paquet, que presentó un discurso respecto a las ciudades y modelaciones, además de planificación urbana. Al cierre también hubo una exposición respecto a la democracia y la sociedad. Interesantes paneles que se realizaron aquí en la región de Valparaíso. Pasemos a escuchar parte de aquello. El éxito del sistema científico depende fundamentalmente de las personas que trabajan en él. La ciencia es un esfuerzo humano, como todas las otras cosas que hacemos. Y la excelencia y el impacto de nuestra ciencia estarán determinadas por la calidad de nuestros investigadores e investigadoras. Este era un año particularmente complejo y nosotros insistimos que había que hacer el Congreso del Futuro, porque este Congreso del Futuro permite tener una visión holística respecto de
el futuro que queremos construir. Creo que los creadores de estos dispositivos están entrando en la idea de un subserviente mujer y que quieren que sus mamás las cuiden para llegar a hacer el trabajo de alguna de su pareja. Con todo el miedo que tenemos a la automatización, todos los miedos que tenemos en relación con nuestra privacidad, podemos encontrar un camino para que la inteligencia artificial y la robótica construya buenas cosas, por ejemplo, en ciencias médicas. Lo más sorprendente cuando pensamos en base al ADN, cada uno de nosotros tenemos 20.000 genes humanos, pero el catálogo de genes microbiales son 2.20 millones. Así que en este punto de vista podemos decir que somos 1% humanos. Soy en los genes humanos, en que somos creados con una concepción que hemos cambiado. Yo creo que esta visión de que si le ponemos trabas al sector inmobiliario, a la iniciativa privada, no va a invertir en las ciudades. Entonces está muy mal y está muy equivocada. El que no hace su trabajo es el gobierno, dejándole hacer lo que le da las ganas. Pero podemos hacer un pacto realmente con este sector para mañana lograr construir proyectos urbanos mejores y más sostenibles. Recuerde que usted puede seguir todas las charlas Congreso Futuro a través de tv.senado.cl, nuestro streaming, y por congresofuturo.cl, charlas que se están realizando en la región metropolitana y en otras regiones. Seguimos avanzando en otras noticias. A partir de las 16 horas se espera que la sala comience a debatir la modernización de la reforma tributaria. Allí se espera un amplio debate en torno a esta legislación que viene con informe de la Comisión de Hacienda, con discusión general y en particular con urgencia calificada de discusión inmediata. Está en segundo trámite. Y sobre el debate y los cambios que se hicieron en el Senado habló el senador Jorge Pizarro, quien es integrante de la Comisión de Hacienda, que planteó los cambios del proyecto original a lo acordado con el Ejecutivo en torno a lo que tiene que ser la inyección de recursos para el gasto fiscal, como también los recursos destinados a la crisis social, el área de salud, las pymes que han sido afectadas estos últimos meses tras el estallido social y, por supuesto, los cambios tributarios para los que ganan más en nuestro país, entre otras normas que serán debatidas esta tarde en el Pleno. Pasemos a escuchar al senador Pizarro. Esta tarde nosotros esperamos aprobar definitivamente el acuerdo en materia tributaria que hicimos acá en el Senado con el actual ministro de Hacienda, el señor Briones, donde lo que buscamos es generar mayores ingresos para el fisco para poder financiar en parte importante la agenda social que ya está comprometida. Este es un cambio en 180 grados de lo que fue el proyecto presentado en la Cámara por el entonces ministro Larraín. Ese proyecto que se aprobó en la Cámara y que llegó al Senado, lo que hacía era rebajar los impuestos en alrededor de 800 millones de dólares a los sectores más ricos del país para los efectos de motivar una inversión y supuestamente una mayor activación de la economía. Bueno, este proyecto va en la línea completamente distinta. Se establece también una serie de beneficios para las pequeñas empresas. Nos parece que ahí es donde hay que colocar el énfasis, sobre todo en materia de activación de la economía y en activación del empleo. Bueno, y con esta información nos despedimos. Le recordamos que Congreso Futuro usted lo puede seguir viendo todos los detalles a través de nuestro streaming por tv.senado.cl y también por congresofuturo.cl. Reviva todas las noticias de la jornada a través de nuestras redes sociales. Quédese en el canal del Senado.